Buen día, Hola, buen día, ¿cómo va? todo bien, ¿vos bien? Y todavía ustedes no me vieron por ahí el sábado pasado, pero todavía sigo como, el sábado pasado sí. Sí. No, el sábado pasado me parece No, que fue Día del Trabajador, o sea, hace bastante nos vemos. el otro. Claro, no, estoy con alergia, pero bueno, está todo, estoy bien. O sea, es la alergia generalmente que me sucede entre abril y mayo todos los años, así que nada, pero bien, ando bien. Bueno, a cuidarse. Y a cuidarse, sí. Igual para que se queden tranquilos, no tengo fiebre, no tengo tos, no tengo nada. O sea, es algo normal y habitual, ¿sí? Así que tranqui. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día ahí, ahora lo presentamos, o sea, el que les habló recién es el titular de cátedra, el doctor Gustavo Rosomando, ¿sí? Que ahora igual él se ¿Cómo va a andás, presentar, Luis? nos va a saludar. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes están los chicos? A ver si Y ahí. somos poquitos, por ahí Son ahora se van sumando alguno más, pero por ahora somos como poquitos. Está bien, espero un ratito. Como Como quieras, vos Luis. quieras, por ahora los tenemos, son poquitos hoy, no sé qué pasó hoy, hay deserción, siempre se conectan como 50, hoy tenemos un poquito menos, un poquito bastante menos. Bueno, esperamos un ratito. Esperemos un ratito, sí, dale, no hay problema, Total, por 3 minutos. sí, no hay ningún problema. Ahí se están sumando algunos más, ahí les escribí en el grupo de WhatsApp también. Y cuesta un sábado a la Un mañana. sábado a la mañana, pero vos no sabés, Gustavo, los chicos de las 7 de la mañana, cómo están re despiertos, la tienen clarísima, están estudiando un montón. Buenísimo, excelente. Igual estos chicos también son, o sea, los otros son muy buenos, o sea, van ejercitando y van muy bien. Buenísimo. Son buenas noticias entonces. Sí, claro que sí. Bueno, a ver, ya son y 5. Vamos, Bueno, arranco dale, con los que están entonces. dale, dale, igual vos quédate tranqui que después el video lo subimos al canal de YouTube que tenemos con los chicos, así que después lo van a ver, ¿sabes? Dale, No hay buenísimo. problema. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal a todos? Le pedí a Luis si me daba 2 minutitos nada más, es cortito, quería presentarme, ¿sí? Me estoy presentando en todos los cursos, por eso es que creo que este es uno de los últimos donde me estoy presentando, así que bueno, por eso no pude hacerlo en los primeros días. Así que bueno, les pido disculpas por eso. Pero bueno, quería que me conozcan, quería decirles que, bueno, que estoy a disposición de todos ustedes, ¿sí? Está toda la cátedra en realidad. Siempre lo digo en todos los cursos, repito lo mismo, la cátedra dice Rosomando, que somos todos un equipo, ¿sí? Luis es parte del equipo,
Así que cualquier problema que tienen siempre se pueden dirigir a Luis, y Luis en 2 segundos me manda un WhatsApp y yo con todo el grupo de gente que tenemos vemos cómo hacemos para resolver el problema, ¿sí? Les voy a pedir a todos que aprovechen esta oportunidad que le estamos dando. Es un laburo enorme el que estamos haciendo, el que están haciendo en realidad. Hay mucha gente trabajando, haciendo los videos, haciendo la guía de ejercicio, resolviendo la guía. La guía fue resuelta para que ustedes en este momento así de pandemia, todo este asunto de la virtualidad, para que les sea más fácil, ¿sí? Así que aprovechen los videos, las guías resueltas, aprovechen a Luis, ¿sí? Aprovechen de todo, aprovechen también, el centro de estudiantes está dando clases de apoyo, ¿sí? Las pueden también aprovechar, comuníquense con la gente del centro de estudiantes, se van a poner muy contentos, ellos también, porque les encanta que la gente participe. Así que, por favor, les voy a pedir que no lo desperdicien, que tómenlo con responsabilidad y respeto. Se ha hecho muchísimo esfuerzo, así que ahora lo que necesitamos es que ustedes estudien. Lo digo también en todos los cursos, va a hablar muy bien de nosotros, va a hablar muy bien de Luis, va a hablar muy bien de todo el equipo y de mí también, si ustedes aprenden y aprueban la materia. ¿Estamos? Tienen que aprender y aprobar, las dos cosas, con eso nos ponemos contentos. No estamos acá para crear genios, sino para que ustedes aprendan esta materia y la aprueben. ¿Estamos? Tienen 2 evaluaciones formativas, ya lo saben. Las evaluaciones formativas, sabemos que hay formas de pasarlas estudiando y también no estudiando, porque yo no tengo forma de controlarlos, ¿sí? No estoy al lado de la computadora, al lado de ustedes, ¿sí? Pero tenemos un final oral. En el oral, les cuento, se ven todas las falencias, ¿sí? En el oral, ahí van a estar enfrente y va a haber una imagen de ustedes. Y ahí se va a notar si estudiaron o no. Estamos, así que no estudien el día anterior al oral, por favor, porque se nota, ¿sí? Siempre cuento una anécdota que es, vi un oral donde una persona pedía ayuda a alguien que estaba detrás de la computadora. Bueno, esas cosas se ven cuando es el oral. Así que, por favor, tómenlo con responsabilidad. ¿Tienen que venir con miedo? ¿Tienen que tener miedo o ponerse nerviosos? No, eso nunca, jamás. ¿Por qué? Porque no se les va a tomar en el oral nada que no lo puedan resolver. Se les va a tomar ejercicios propios que supuestamente ustedes en el Choice aprobaron. Estamos, nada del otro mundo. Queremos ver si realmente el Choice lo hicieron ustedes o no. Nada más. ¿Sí? No es para ponerse nerviosos. ¿Estamos? Bueno, así que cuenten con nuestra ayuda, participen, y cualquier cosa ya se los dije, se comunican con Luis. Si Luis no lo puede resolver, tenemos todo un equipo de trabajo que los va a ayudar. ¿Estamos? Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias, Luis, por estos 2 minutitos. No sé si querés... ¿Sabés qué te iba a decir, Gustavo? Que me olvidé de comentarte, de que hay, tanto en este grupo como en el grupo anterior, muchos chicos han estado también como muy agradecidos, porque estaban en el programa de la previa de la UBA, vieron los videos, vieron los ejercicios que hicimos en aquel momento con Sí. Sebastián. Así que los chicos también agradecen eso, ¿sí? Sí. Ustedes, yo la verdad no saben el laburazo que hizo el equipo. El equipo que formamos, lo que han hecho, el laburazo es increíble. Por eso siempre hay que estar muy agradecido. Cuando empezó la pandemia, nos agarró en la nada. La verdad nos agarró en la nada. Me dijeron, hay que hacer algo, no podemos ir a las clases. Y se pusieron a trabajar. Yo le estoy muy agradecido al equipo que se ha formado, que Luis es parte, ¿sí? A todos. Muchísimas gracias. Aprovecho en este momento para hacerlo, ¿sí? Muchas gracias a Luis y a todo el equipo. No saben el laburazo que hubo que hacer durante el año pasado. Así que bueno, gracias por haberme comentado eso. No, Así por que, favor, a vos, Gustavo, como siempre. bueno, no les robo más tiempo, chicos, sigan con la clase. Y te mando un abrazo, Luis, un abrazo a todos. Buen fin de semana y muchos éxitos. Bueno, Gracias, muchas Luis. gracias, y para vos también, Gustavo. Gracias. Bien, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Nada, Bien. yo como porque me pasó lo mismo con el otro grupo, o sea, el titular de cátedra en realidad en forma presencial al aula y se presenta en todos los cursos, en el contexto virtual y la cantidad de cursos que hay, y aparte la única materia que tienen no es matemática, bueno, ha hecho que
se venga a presentar el día de hoy, ¿sí? Así que bueno, nada, eso, se aprovechen como decía Gustavo, todas las herramientas, el Google Site donde tienen los ejercicios resueltos, la guía con los ejercicios resueltos, donde tienen material teórico que yo se los mostré donde lo pueden encontrar en el Google Site, y también videos tutoriales, o sea, traten de utilizar todas las herramientas del canal de YouTube que también lo tienen ustedes, y el grupo de WhatsApp donde, o sea, yo contesto las dudas cuando voy pudiendo, pero también es un grupo como de autoayuda, que se pueden ayudar un poco entre todos, ¿sí? Así que aprovechen todo eso como para salir adelante. Y con lo que decía Gustavo, hay algunas cosas que sí les voy a comentar. Ustedes el parcial lo tienen el día 29. Así que nada, o sea, estamos como cerca. Entonces, digo, por un lado, nosotros hoy vamos a ver composición de función y función inversa, que fue lo que vimos con el otro grupo, y con eso hasta ahí debieran poder hacer, ya para que sepan más o menos cómo deberían venir o qué deberían poder hacer. Con eso deberían poder hacer todo, hasta función trigonométrica, hasta ahí deberían poder hacer todo. Función trigonométrica no lo vamos a ver el miércoles, sino que el miércoles nosotros con el grupo de la mañana vamos a hacer como una clase de repaso general de todo lo que estuvimos haciendo hasta el día de hoy. Esa es la idea del día miércoles. Y el día sábado sí ya abocarnos a las funciones trigonométricas. O sea, eso sería una de las cosas para que sepan más o menos cómo venimos. Y también al mismo tiempo, o sea, estuve averiguando con uno de los profes, porque como dice Gustavo, somos un super equipo, pregunté por la instancia del simulacro, y me dijeron que el simulacro del parcial va a estar disponible en el Google Site alrededor del 17. O sea, cuando eso suceda, o sea, yo les voy a mandar un mensajito al grupo de WhatsApp para el que pueda y lo quiera hacer, que lo haga, ¿sí? Así que más o menos eso. El 22 tenemos el parcial de química en el horario de la comisión, o sea, no tendríamos clases. No entiendo, yo no, la verdad que no te puedo contestar eso, Cintia, porque, o sea, es otra materia, es otra cátedra, es otro todo. O sea, si vos el sábado 22, vos no podés a las 10 de la mañana y podés a las 7 de la mañana, venía al curso de las 7 de la mañana, y si no, te grabo el video y o sea, y lo ves después. O sea, yo no sé por qué te dieron el mismo día el parcial. O sea, vos que cursás las dos materias el mismo día. Ah, vos cursás martes y viernes. ¿Y por qué el parcial es el sábado? Si querés levantar el micrófono, no me molesta, no hay problema. Ah, el parcial lo hacen los sábados. Bueno, nada, Cintia, no, la propuesta es, si vos el parcial lo tenés el sábado a las 10, o sea, tus opciones para mí serían, o te conectás el sábado al turno de las 7 de la mañana, que arrancamos 7:15 de la mañana, después les paso el link si no lo tienen, y si no, la opción es ver el video cuando lo suba al YouTube, ¿sí? O sea, esas serían las opciones. O sea, yo doy clases igual, o sea, es otra materia, es otro curso, y eso, ¿sí? No, de nada. Bueno, chicos, lo que quiero saber es cómo vienen, porque el miércoles, o sea, nosotros nos vamos a hacer bastantes. El miércoles estuvieron con el otro profe, salvo los que se conectaron a las 7 de la mañana. No sé cómo vienen o cómo están. O sea, esa es la primera inquietud que tengo, cómo vienen o cómo están. Porque yo, por ejemplo, o sea, les cuento, y bueno, igual lo vieron en el video de YouTube o lo van a ver cuando terminemos o cuando lo puedan ver ustedes, que yo cambié el orden de los temas en el cronograma, donde nosotros normalmente primero en el cronograma está puesto función inversa y composición de funciones. Yo invertí el orden porque cuando aplicamos composición de funciones o función inversa, también hablamos de la función exponencial y logarítmica. Yo no sé si llegaron a ver función exponencial y logarítmica con el otro profe la semana pasada. Si no llegaron, les invito a después a que vean el canal de YouTube, el último video que lo terminé de subir hoy, ¿sí?
Bien, ¿qué dudas tienen como para arrancar? Porque hoy la clase de hoy es una clase que es corta y es fácil. Es corta y es fácil, o sea, es mucho más fácil que lo que venimos Una viendo. pregunta. Sí, las que sean, Agus, dale. ¿El método conjugado lo vimos ya? El método del conjugado lo vimos, pero es un método que normalmente no se evalúa, pero lo vimos, el Ah, método del ok. conjugado. Sí, lo vimos y está subido en el canal. O sea, en realidad, con lo de hoy, yo miro video contra guía de ejercicios. Si yo miro los videos, con el video de la clase de hoy, Agus, deberían poder hacer todo hasta funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas no. ¿Está bien? Pero se supone que tienen ya todo subido. Nada, no sé si hay, aparte de la duda de Agus, que está bien, ¿qué más? ¿Qué dudas tienen? Con respecto a lo que decía Gustavo, o sea, acuérdense que ustedes tenían los dos parciales, que los parciales tenían que tener 6, o sea, eran multiple choice, son 10 preguntas. Se los digo porque no me preguntan, y bueno, el otro grupo sí me preguntó. Son 10 preguntas, multiple choice, donde tienen que contestar bien 6 preguntas, contestan bien 6 preguntas, y con eso llegan a la etapa del final, ¿sí? Que en la etapa del final hay una etapa que es oral. Entonces, en esa etapa que es oral es donde nosotros, como decía Gustavo, o sea, lo que le decía era un poco de que nos cuenten cómo lo resolverían. O sea, si ustedes pudieran resolver el choice del parcial, deberían poder bien contestar la pregunta. Porque, por ejemplo, una pregunta que es una pregunta como clásica es cuáles restricciones tiene el dominio de una función. Entonces ustedes vinieron a clase, saben cuáles son las restricciones, no se les pide algo que no hayan visto. Si es que nos cuenten más o menos cómo sería el procedimiento para resolver algo. No hace falta que sea súper palabras teóricas exclusivas, sino que puedan entender qué es y que nos lo puedan decir, ¿sí? Para poder validar de alguna forma que los que han rendido son ustedes, ¿sí? No sé si hay alguna duda más. Y si no, arrancamos con lo de hoy, que es fácil y es corto. ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí. Permiso, ¿eh? Sí, sí. Profe, a mí lo que me pasó fue que en clase te había entendido la función exponencial todo y después lo fui a hacer y no me salió ninguna, Y no básicamente. le salió ninguno. No pasa nada, María. No pasa nada. Pero siempre hay que igualar las bases, digamos. En función exponencial, lo que pasa es que tenés que fijarte cuál es el ejercicio. A ver, por ejemplo, ¿qué ejercicio es el que tuviste dificultades? No, ya con el primero arranqué mal, y eso que lo habíamos hecho en clase el primero. Pero como que miré los apuntes y no me cerraba nada. No te cerró nada. Exacto. Bueno. No te cerró nada de ninguno. No, por ahí los que eran tipo números normales. O sea, ¿qué La ejercicio? esa Más o no. menos, ¿qué ejercicio? ¿El 1 o el 2? No, El A. 3. A ver, sí, me parece que es el 3. El 3 que es una ecuación, tipo como ecuaciones. No, no me acuerdo. Fíjate y nos decís, no hay problema. Fíjate y me decís cuál es y lo vemos. Y si no, mandame un mensajito con el que tenés dudas y te lo trato de ir explicando, te lo voy comentando. Así que nada, eso. No hay problema. O sea, si ustedes anotan cuál es la duda, o sea, yo lo que la propuesta o lo que yo les diría es, cuando ustedes tengan un cuadro, o sea, así con todas las materias de la facu, cuando hay algún tema que les quedó colgado, no lo entendieron, o no saben, o no están seguros, o en una materia práctica como esta, no saben bien cuál ejercicio es, o no lo entendieron, márquenlo y tengan anotado cuál es la duda, así nosotros
las dudas las evacuamos. O sea, yo no tengo problema en repetir o explicar de otra forma los ejercicios. ¿Sí? Más allá de mi congestión y que me siento mal, nada. Lo que ustedes necesiten, yo estoy para lo que ustedes necesitan. ¿Sí? Así que nada, si lo encontrás después, pásamelo, María, y lo miro y te ayudo, ¿vale? Más que nada era como que no sabía por dónde arrancar. Claro, mira, el ejercicio 3 es tipo ecuaciones. Y el ejercicio 2, o sea, perdón, vamos al 1. Yo te explico más o menos cómo vendría la dinámica. En el ejercicio 1, donde vos lo que deberías hacer es, en las funciones, como te pide calcular conjunto de positividad y negatividad de las funciones, o sea, vos ahí lo que tenés que hacer es agarrar por el lado de calcular los ceros de la función igualando a 0, y después deberías aplicar el teorema de Bolzano. Entonces con eso descubrís la positividad y negatividad o sea, de todos los ejercicios de ese punto. Punto número 1 es así. O sea, con los ejercicios, o sea, deberías hacer eso, básicamente, el ejercicio 1. Con eso vos podés descubrir el dominio, la imagen, las asíntotas. Acordate que para las asíntotas tenés que hacer los límites, ¿sí? Así que con las asíntotas los límites, pero después lo demás es calcular el conjunto de ceros, y para averiguar positividad y negatividad aplicás el teorema de Bolzano. Y ese es el ejercicio 1 de la parte exponencial y logarítmica. El punto número 2, o sea, con esas propiedades y cosas que yo les escribí el viernes de cómo es la gráfica, deberían poder resolver el ejercicio 2. El ejercicio 3 tiene la temática de ecuaciones, donde cuando tienen ecuaciones con exponenciales, deberían poder escribir las dos cosas con la misma base para poder resolverlo. Eso sería lo del ejercicio 3. El ejercicio 4 es una ecuación, pero es bastante más sencilla, así que esa la podrían resolver también. Y el ejercicio 5, o sea, hasta ahora no lo podían hacer, porque el ejercicio 5 ya empieza con función inversa. Entonces, como función inversa no lo vieron, no lo podían sacar. O sea, yo no sé si hubo un alumno en este grupo o en el grupo de las 7 de la mañana donde me dijeron, función inversa lo vimos. No, no lo vieron. O sea, por eso la parte de función exponencial donde le pide función inversa o f a la menos 1 no lo pueden hacer. ¿Sí? Con la clase de hoy lo van a poder hacer. Después, los otros ejercicios los pueden hacer todos, o sea, no tienen mucha dificultad después exponencial y logaritmo, ¿sí? O sea, más o menos así es como vos deberías como encarar cada ejercicio de esa parte. Igual, si te trabas o no te sale algo, o sea, nos avisás. Sí, después me pongo bien y de última le mando un mensaje. Dale, por supuesto, no hay ningún problema. Gracias. No, de nada. ¿Hay alguna duda más, chicos? Bien, vamos a arrancar con lo de hoy entonces. Que yo lo tengo acá. Ahí va, ahí ven, ¿no? Lo que estuvimos trabajando con los chicos de la mañana, tempranito. Bien, hoy es composición de funciones y función inversa, ¿sí? Composición de funciones, o sea, se escribe con una letra O en el medio. Acá quiere decir que F compuesta con G, o sea, F o G, quiere decir que es F compuesta con G. O sea que a la función G le vamos a aplicar la función F, ¿sí? F o G no es igual que G o F. Esto lo que queremos decir es que la composición de funciones no es conmutativa, chicos. O sea, no es lo mismo hacer F o G que G o F. Escribir F o G implica hacer F de G de X. Entonces, dicho de otra forma, hacer F o G
implica reemplazar a la x de la función f por la función g. ¿Bien? O sea, composición de funciones es reemplazar a la x de una función por otra. Y dijimos que no es lo mismo hacer f o g que g o f. O sea, no es conmutativo. Si lo hacen al revés, no les da igual. Y en función de eso dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer ejercicios con los chicos. Dijimos hacer eso, ¿sí? Que nosotros se los vamos a comentar para que los puedan ver también. Arrancamos con el 1 que era facilongo, donde decía f de x es igual a x más 1 y g de x es menos x más 1. Si nos piden hacer f o g, hacemos f en g, es decir, reemplazamos a la x de la función f por la función g. Entonces, f o g, que es f en g, nos queda menos x más 1 más 1. ¿Por qué? Porque reemplazamos a esta x por menos x más 1. ¿Se entiende? Y después resolvemos la cuenta que se puede resolver. Lo otro que yo le dije al otro curso, que también es importante que lo tengan en cuenta, es cuando ustedes trabajan con composición de funciones, si una función tiene más de un término, o sea, escríbanla entre paréntesis, porque si acá hubiera, si en vez de decir x, hubiese dicho, por ejemplo, 3x, acá deberían poner un 3 y después hacer la propiedad distributiva. ¿Se entiende? O sea, siempre cuando ustedes reemplazan una función por otra, sobre todo si tiene más de un término, reemplacen con paréntesis. ¿Sí? Bueno, y eso sería f o g, que nos da menos x más 2. ¿Sí? ¿Esa la entendieron? ¿Entendieron más o menos cómo es la idea de composición de funciones? Sí, profe. Buenísimo. Sí, sí. Vamos a hacer Sí. GOF para que vean que no es lo mismo. Cuando ustedes hacen GOF, hacemos GNF. Entonces la idea es al revés. Yo voy a reemplazar a la X de la G por lo que dice F. Como G dice menos X más 1, yo en vez de poner X, pongo X más 1, pero tiene el menos. ¿Se ve que viene menos X? Y acá dice menos X más 1. Bueno, entonces, con eso yo lo que hago es, reemplazo a la X de G por X más 1. Como yo les dije que hay que ponerlo entre paréntesis cuando tiene más de un término, el menos afecta a todo el paréntesis, o sea, el menos le va a cambiar el signo a todo lo de adentro. ¿Y por qué? Yo un poco a los chicos les comentaba que si no se dan cuenta esto de por qué es así, hagan de cuenta que acá hay como si fuera un menos 1. Entonces, al haber un menos 1 es como que acá deberían distribuir así. Entonces hacen menos 1 por x es menos x. Y menos 1 por 1 es menos 1. ¿Se ve? Y después, el menos 1 con el más 1 se pueden cancelar. Porque tenemos menos 1 más 1 y menos 1 más 1 es 0. O sea que G o F nos dio menos X. ¿Sí? O sea, como para que vean que esto, como les adelantaba, no es lo mismo menos X más 2 que menos X. O sea, no da igual hacerlo al revés. ¿Se entiende? Creo que es fácil. Entonces eso quedaría de resultado. ¿Cómo? Entonces el menú X quedaría de resultado si es un si lo Claro, o tenemos que hacer. sea, G o F nos da así y F o G nos da así. Porque nos pide hacer la composición para los dos lados. O sea, Ángel, o sea, nos pide hacer F o G
y G o F. En F o G el resultado es menos X más 2 y en G o F el resultado es menos X. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos al 2 donde es un poquito más complicado. F de X es X al cuadrado y G de X es 2X más 1. Hacer F o G implica F en G. Vamos a reemplazar a la X de la F por G de X. O sea, en vez de poner X, vamos a poner 2X más 1. Y como tiene más de un término, va entre paréntesis. ¿Sí? Como vimos recién. Ahora, ¿qué pasa? La respuesta sería 2X más 1 al cuadrado. Yo lo que les comentaba al otro grupo, que es algo que quiero que también tengan en cuenta ustedes, es que a veces, sobre todo en el parcial, o sea, es un choice. Entonces, por ahí, esta respuesta, si bien es correcta, ustedes no lo encuentran en las opciones. Abril, vos estás en el ejercicio anterior, ¿no? ¿Para qué vuelvo? Lo vamos a hacer acá. Vos estás en G o F. G o F, vos tenés que es F. F de X es X más 1. Y G de X es menos X más 2. Es menos X más 1, perdón, ¿no? Ahí. Entonces, cuando vos vas a hacer G o F de X, vos lo que tenés que mirar es lo siguiente. Tu función es esta, la que tenés que mirar más vos es esta. Vas a mirar menos X más 1. ¿Qué vas a hacer? A esta X, que está en G, la vas a reemplazar por todo esto. Entonces, yo reemplazo la X. Entonces, acá tengo menos, pongo menos. Porque reemplazo la X nada más. Menos X más 1. Más 1. O sea, escribo esta función y lo único que hago es reemplazar a la X de la función G por la función F. No sé si ahora te guiaste más. Ahí va, Abril, buenísimo, no, de nada. Bien, en el Ahí ejercicio nos falta de... el negativo. ¿Cómo? ¿Nos falta el negativo delante del X más 1? Acá después hay que resolverlo, yo no lo resolví, pero el menos ya está. ¿En dónde? Perdón, ¿quién me habló? Recién, Aileen. Yo f de X es igual a X más 1 más Me 1. comí el igual acá, si querés te escribo el igual para que lo tengas. Acá es igual. G de X es menos X más 1. Ahí está. Sí. Buenísimo. En el B dice f de X es igual a X al cuadrado y G de X es 2X más 1. ¿Sí? Cuando hacemos f o g, reemplazamos a la X de la función E. Eso es lo que tienen que entender ustedes. Cuando ustedes hacen esto, están reemplazando. Cuando hacen f o g, reemplazan a la X de la f, la reemplazan por g. Entonces, en vez de escribir x al cuadrado, escriben 2x más 1 al cuadrado. ¿Cuál es la dificultad o cuál es el problema que pueden llegar a tener? Que como les decía, en el parcial es un choice. Entonces ustedes van a tener distintas opciones. Por ahí ustedes esto, 2x más 1 al cuadrado,
no lo tienen como respuesta en el choice. Entonces van a decir, lo hice mal. No, lo que tienen que hacer es tratar de expresarlo de otra forma para ver si aparece dentro de las opciones de su choice. Entonces, lo que les había propuesto acá a los chicos es recordarles la fórmula, por ejemplo, del cuadrado del binomio, donde nosotros acá teníamos que a más b al cuadrado era a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Y desarrollar el binomio cuadrado para poder resolverlo, ¿sí? Esa era una de las formas. Si en el choice lo tienen expresado así, esa sería su respuesta. Si por ahí no lo encuentran, tendrán que desarrollar el cuadrado de binomio. Usando la fórmula que está escrita ahí, cuando lo desarrollan, el primer término al cuadrado es 2x al cuadrado. Recuerden que el producto, o sea, la potencia se puede distribuir con el producto, entonces el cuadrado le afecta a las dos cosas, por eso es 4x al cuadrado, ¿sí? Y después acá es hacer las cuentas. 2 por 2x, 4x por 1, 4x, y 1 al cuadrado es 1. ¿Está bien? O sea, ahí lo que tienen que tener en cuenta, como les decía, puede ser que esté bien 2x al cuadrado, perdón, 2x más 1 al cuadrado, sí. El tema es cómo lo tengan expresado en las respuestas del choice. Lo tienen expresado como 2x más 1 al cuadrado, no hace falta el binomio. Si no, lo tienen que hacer. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo, Mazo? Sí, sí. Buenísimo. Y hacer GOF da diferente, porque GOF es reemplazar a la X de la G por F. Si se acuerdan, y vamos por acá, acá en vez de poner X, tendría que poner X cuadrado, o sea, haciendo el reemplazo al revés. ¿Sí? Por eso da 2x al cuadrado más 1. O sea, no tiene mucho más el ejercicio B. Lo que hicimos con los chicos fue hacer varios, donde agarramos algunos que fueran difíciles o más raros para ustedes, donde ustedes puedan llegar a tener alguna más complejidad, que es, por ejemplo, cuando aparecen denominadores. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, hagamos el D. Cuando hicimos el D con los chicos, bueno, hicimos F o G. F era 3x más 1, G era 3x más 2. Entonces, en vez de escribir X, en la función F pusimos G. Por eso, en vez de pusimos 3 dividido, y en vez de poner X pusimos 3x más 2. Con lo cual, esta función que nos quedó es 3x más 3 en el denominador y 3 en el numerador. O sea, la función o la respuesta de nuestro ejercicio viene siendo 3 sobre x, sobre 3x más 3. Ahora, mi pregunta es, porque es una pregunta que a mí me preocupa y que tuvimos dificultad en el otro curso, pero yo dije, bueno, los vamos a ayudar para orientarlos, ¿sí? Esta función 3 sobre 3x más 3. Ustedes, si yo les pregunto qué tipo de función es la respuesta de ese ejercicio, ¿ustedes podrían decirme qué tipo de función es? ¿La pueden reconocer la función? ¿No es función lineal? No. Homográfica. Es una función homográfica. ¿Por qué? Porque tiene x en el denominador. Acuérdense que las funciones que tienen x en el denominador son homográficas. ¿Sí? Ojo con eso, chicos, porque es re importante. Se está por cortar, así que ahora volvemos a entrar. Luis, una pregunta. Sí, claro, la que muy, muy bueno.
Aparte Gabriela es buena, no es pedante, nada. El Mario también es que. Bueno, ya estoy cambiando, estoy calentando. Así que eso está bueno. Sí. Entrar a mi sobrina, robas a mi hija. Y dice, pero ella es tu hija también. Bueno, está bien, voy a tener razón, te doy un título menos. Chicos, los Diga, madre. micrófonos, porfa, no hay problema que charlen, pero, o sea, bajen los micrófonos, ¿sí? No me obliguen a bajárselos yo. Hacer el metro. No, yo. Bien, Valentina, ¿vos ibas a hacer una pregunta? ¿Alguno iba a hacer una pregunta? Bien, si no hay preguntas, sigo. Lo que yo decía era de que ustedes tienen que poder identificar el tipo de función que se trata, y es re importante, porque a las funciones estas le tenemos que, o sea, es una función, o sea, vamos a poder estudiar la función, vamos a poder saber cuál es el dominio, cuál es la imagen, cuáles son las asíntotas, cuáles son los conjuntos de positividad, de negatividad, del conjunto de ceros, ¿sí? Bien. Así que eso, o sea, por eso es importante que ustedes reconozcan una función cuando la vean. Una x en el denominador implica una función homográfica, ¿sí? Bien. Si hacemos G o F, es reemplazar a la x de la G en F. Entonces, en vez de hacer 3 por x, vamos a hacer 3 por 3 sobre x más 1. ¿Sí? Y lo que yo le decía a los chicos es, cuando tienen que multiplicar, multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Acá es como que, si no hay nada, es como si fuera un 1. O sea que multiplican esto con esto y esto con esto. Entonces, 3 por 3 es 9. Y 1 por x más 1 es x más 1. Y después tienen el 2 que venía aparte. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El problema es siempre el mismo. Por ahí no está expresado de esa forma en multiple choice. Entonces, lo van a tener que buscar de otra forma diferente. Entonces, la forma de hacerlo de una forma diferente, cuando ustedes tienen 9 sobre x más 1, es hacer denominador común, x más 1. Como acá no hay ningún número abajo del 2, es como si fuera un 1, entonces, para sacar denominador común es denominador común dividido el denominador de la fracción y lo multiplican por el numerador, o sea, x más 1 dividido x más 1 es 1 por 9, 9. X más 1 dividido 1 es x más 1 por 2, o sea que sería 2 por x más 1. Y acá aplicarían propiedad distributiva. Cuando aplican propiedad distributiva les queda 9 más 2x más 2, y hacen 9 más 2, 11. Entonces la respuesta de G o F es 2x más 11 sobre x más 1. Chicos, ¿alguno hasta aquí no entendió más o menos de qué se trata la composición de funciones? La composición de funciones es reemplazar la x de una función en otra. Ni más ni menos. Pero, como ustedes siempre me dicen que me agarro los más fáciles, con los chicos dijimos, bueno, vamos a hacer alguno más difícil. Y entonces nos agarramos el G, porque en el G teníamos el amigo logaritmo natural y ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué hago acá? Entonces hicimos el G como para que lo puedan tener, y dijimos, bueno, f o g es f en g, que es lo mismo que
en vez de poner x, poner logaritmo natural de x. Entonces yo puse logaritmo natural de x al cubo. Lo que sí quiero que sepan es que eso a veces, en vez de tenerlo así con un corchete, lo pueden tener expresado así también, logaritmo natural al cubo de x. Logaritmo natural al cubo de x o logaritmo natural de x, todo entre paréntesis o entre corchetes al cubo es lo mismo, ¿sí? Porque ahí lo que está elevado al cubo es el logaritmo. No es Ahora, necesario que afecte a la X. ¿cómo? ¿No es necesario que el cubo afecte a la X? No, porque justamente, vos fíjate, lo vamos a hacer acá por el costado. Esperate, así lo mirás bien. Lo vamos a hacer en vivo como para que se guíen. Vos tenés f de x es x al cubo. Y g de x es logaritmo natural de x. Cuando vos vas a hacer f o g, vos vas a mirar la función f. Pero en vez de poner x, vos vas a tener que reemplazar a esta x, solamente a la x, la vas a reemplazar por logaritmo natural. O sea, en vez de poner x, pones logaritmo natural. Entonces te queda logaritmo natural de x al cubo. Fíjate que el cubo, acá, afecta a toda la función. Entonces acá, cuando vos lo reemplazás, afecta al todo. ¿Se entiende? Ah, sí. Ahora es distinto, acá igual acá está hecho, pero lo vamos a hacer igual. Si hacemos G o F, acá el cubo va solo a la X. ¿Por qué el cubo va solo a la X? Bueno, lo vamos a hacer acá. Pensémoslo al revés. Si nosotros tenemos F de X es igual a X al cubo, y G de X es logaritmo natural de X, cuando vos haces G o F de X, lo que vos vas a hacer es mirar la función G. ¿Y qué vas a hacer con la función G? Vas a copiar todo igual, pero en vez de poner X, ¿qué vas a poner? Vas a poner X al cubo. Entonces acá sería logaritmo natural de X al cubo. Entonces acá el cubo sí va a la X. ¿Se entiende la diferencia? Ah, claro, claro. No es lo mismo. ¿Lo entendieron, Mazo? O sea, en F de O el 3 se distribuye al logaritmo natural, pero no a X. En el GOF, el cubo, F o F. el cubo va solamente a la X. No, yo pregunto en F o F. ¿F o G? Sí, o En F. Ay, F o G, el cubo va solamente al logaritmo. No a pero la ¿por qué X. no se distribuye a la X? Bien, te lo vamos a contestar. ¿Sí? O sea, vos me estás preguntando. Vamos a hacerlo más a la izquierda todavía. Que vos tengas logaritmo natural de X al cubo, quiere decir esto. O sea, me encantan estas preguntas, chicos, así que la verdad que les agradezco para ver cómo los puedo ayudar más. Logaritmo natural de X al cubo quiere decir logaritmo natural de X por logaritmo natural de X por logaritmo natural de X. O sea, lo que está 3 veces es el logaritmo. ¿Se entiende? No la X, el logaritmo es lo que está 3 veces. Perfecto. No sé si con eso los ayudo un poquito más. Sí. Pero ahí no se repite 3X. Las 3X. No, porque justamente lo que tenés que tener en cuenta ahí es que, si bien se repiten,
las X, el logaritmo es una función donde en realidad está aplicada a un argumento. O sea, no podemos tener logaritmo si no tenemos X. O no podemos, o sea, no es como un número que está multiplicando. El logaritmo, o sea, si yo pongo logaritmo solo, o sea, no, ¿a qué le aplico el logaritmo? El logaritmo es un cálculo matemático que se hace con respecto a una variable, ¿sí? O sea, no es lo mismo hacer, si vos decís 2 por X, o decís 2 por algo, bueno, es 2 por. El logaritmo sí o sí va a llevar el argumento, y el argumento es lo que acompaña al logaritmo. Que ese argumento, entre paréntesis, ¿cómo tenía que ser el argumento del logaritmo para el dominio de una función? ¿Se acuerdan cómo tenía que ser el argumento? Mayor a 0. Muy bien, Agustina. O sea, el argumento tiene que ser mayor a 0. O sea, lo que acompaña el logaritmo necesariamente tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Acá no es que se repite 3 veces la X, sino que lo que se repite 3 veces es el logaritmo. ¿Sí? Piénsenlo, o sea, esto nos va a servir para cuando veamos función inversa y querramos ver qué hay que despejar. Pero hagan de cuenta este ejercicio. Si ustedes supieran cuánto valiera X, ¿sí? Supónganse, lo estoy diciendo un hipotético, supónganse que la X valiera 4. ¿Qué haces primero? ¿Quién me preguntó eso? Si la X es lo que se repite. Yo, A ver cómo lo ayudo. profesor. Bien, no hay problema. La cosa es lo siguiente. Vos hacés de cuenta que sabés cuánto vale X. Te doy un ejemplo, ¿no? Con un número cualquiera. Supongamos que la X vale 4. Estamos inventando. ¿Vos qué harías primero? ¿Primero resolvés el cubo o primero resolvés el logaritmo? No ¿La qué se sé. resolvería primero? ¿El logaritmo? Claro, resolvés primero el logaritmo. Entonces vos decís, bueno, hago el logaritmo de 4 y al resultado lo elevas al cubo. Entonces, lo que está 3 veces es el logaritmo, no la X. ¿Se ve? Sí, Ahora va un poquito mejor. sí. Buenísimo. Bien, por eso nos quedó, y en GOF nos queda al revés. Ahí sí el cubo es en la X, porque yo estoy haciendo GOF y reemplazo a la X de la función G por F. Entonces, en vez de tener logaritmo natural de X, tengo el logaritmo natural de X al cubo. Acá sí, primero resuelvo el cubo y a lo que me dio el cubo le aplico el logaritmo natural. ¿Se entiende? Ahí sí es diferente. En el parcial puede aparecer así como respuesta de respuesta. En el parcial es posible que les pueda aparecer, por ejemplo, que en vez de aparecerles así, les aparezca así. Por ejemplo. En vez de aparecerle el logaritmo natural de X y entre corchete todo al cubo, podrían tener logaritmo natural al cubo de X. Y es lo mismo. ¿Sí? Bien, y después lo que hicimos con los chicos fue hacer el H. Porque el H también tiene función exponencial. Entonces, como para que se puedan guiar un poquito más. En el H, cuando es F o G, tienen que reemplazar a la X de la F por G. Entonces es E a la 2 más raíz de X más 1. Y lo que pueden hacer es sumar este 2 con este 1. Por eso la respuesta acá sería
e a la raíz cuadrada de x más 3. Si hacemos g o f, es al revés. Reemplazamos a la x de la g en f. Entonces sería 2 más la raíz cuadrada de e a la x más 1. Esos fueron los ejercicios que hicimos con los chicos del curso anterior del ejercicio 2. El resto de los puntos del ejercicio 2, o sea, son iguales a este o son más fáciles. Así que esos traten de hacerlos ustedes. ¿Sí? Los del ejercicio 1 podrían hacer todos. El ejercicio 2 lo hicimos porque es para pensar un poquito más, así que lo hicimos. El ejercicio 2 dice, f de x es igual a 2x más k, g de x es 1 sobre x más k. Y nos dan un dato que f o g, valuado en 1, me da 2. Entonces, esto quiere decir que si yo reemplazo a la x por 1 en f o g, me va a dar 2. O sea que el primer paso es calcular f o g. O sea, f en g, que es lo mismo que la y es igual a f o g, y hacen esa composición de funciones. En donde está la x de la función f, lo reemplazan por la función g, o sea que me queda 2 por 1 sobre x más k, y después lo que se hace es reemplazar a la x por 1 y a la y por 2. Entonces, 2 es igual a 2 por 1 sobre 1 más k, o sea, reemplaza la x de acá por 1. ¿Sí? Luego lo que hice fue, como tengo que despejar k, todo lo que tiene k va para un lado del igual. La k que está sumando lo pasamos restando, o sea que nos queda 2 menos k, es igual a 2 sobre 1 más k, y lo que está acá dividiendo pasa multiplicando. Y al pasarlo multiplicando, tenemos que aplicar la propiedad distributiva. 2 por 1, 2, 2 por k son 2k, menos k por 1 es menos k, y menos k por k es menos k al cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual a 2. Y acá lo que vimos es, más allá de que acá no tenemos x, porque a la x la reemplazamos por 1, nos queda una incógnita. Que en este caso en vez de ser x va a ser k, pero sigue siendo una incógnita. Y como está elevado al cuadrado, es como si fuera una función cuadrática. Entonces, para poder resolverlo, vamos a tener que igualar toda la fórmula a 0 y aplicar la resolvente. Entonces, lo que hicimos fue, el 2 lo pasamos restando y con eso logramos cancelar el 2 positivo con el 2 negativo. Y entonces una de las maneras era hacer A vale 1 menos 1, B vale 1 y C vale 0, y aplican la fórmula resolvente. O yo cuando no tengo el término, si el término C es 0, yo lo que hago es, saco factor común K. Acuérdense que el factor común es al revés que la propiedad distributiva. Si K menos K al cuadrado vale 0, K por 1 menos K vale 0. ¿Por qué? Porque si yo hago K por 1 me da K. Y si hago K por menos K, me da menos K al cuadrado. ¿Sí? Lo que después deberían pensar es que si tienen una multiplicación de dos cosas que es igual a 0, una de las dos cosas es 0. O sea, o K es igual a 0, o 1 menos K es igual a 0. Con lo cual, 1 valdría K. Si lo hacen con la resolvente acá, les va a dar 0 y 1. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, profe, perdón. No entiendo por qué usa la resolvente. Porque nos quedó una ¿Cómo? función cuadrática. O sea, es como si fuera con una X
es que en vez de tener como x, en vez de tener x, tenés k, pero la tenés elevada al cuadrado. Entonces no Sí. deja de ser una función cuadrática. Cuando vos tenías una función cuadrática igualada a 0, podías aplicar la fórmula resolvente para poder descubrir cuáles eran los valores de x. Acá como no hay x, bueno, no importa, aplicás lo mismo y averiguás valores de k. Ah, ok. Es lo mismo. Ah, ok, está bien. Gracias. No, de nada. ¿Entendieron cómo se llegó al 0 y al 1? O sea, si no, haciéndolo de esta forma. Pero, o sea, la cosa no es tan sencilla o tan simple, sino que tienen que tener en cuenta algo. Es algo que tienen que tener en cuenta, es lo que está acá escrito con verde, que es re importante. Nosotros cuando despejamos, este 1 más k, lo pasamos multiplicando, ¿sí? Lo que teníamos que saber es que este 1 más k, o k más 1, no puede valer 0. ¿Por qué? Porque está en el denominador. O sea, nosotros sabemos que cuando hay denominador, hay una restricción en el dominio o en el valor que puede asumir la variable. ¿Sí? Entonces, k más 1 tiene que ser distinto de 0 y por lo tanto k tiene que ser distinto a menos 1. ¿Por qué es importante o por qué lo deberían sacar? Anótenlo y ahora les digo por qué lo deberíamos hacer. Lo deberíamos hacer porque si una de nuestras respuestas, supónganse, estoy inventando, si a nosotros la respuesta de hacer todo esto nos hubiese dado k igual 0 y k igual menos 1, el menos 1 sabemos que no es una respuesta válida. ¿Por qué? Porque la k no puede valer menos 1 por una restricción del dominio. ¿Se entiende? O sea, cuando ustedes tengan algo con denominador, verifiquen el tema del dominio de la función. ¿Todos lo entendieron eso? Bien. Bueno, chicos, función compuesta es eso que vimos. O sea, no tiene más nada. O sea, este es el primero de los dos temas que teníamos que ver hoy, que es composición de funciones. O hacen f o g o f. Y es reemplazar la x de una función en otra. Ahora vamos a ver lo que es función inversa. Función inversa. Lo que tienen que saber es que no todas las funciones tienen una función inversa, que esa función inversa se representa como f elevado a la menos 1 de x, ¿sí? Y para calcular una función inversa, lo que hay que hacer es despejar la x de una función y luego reemplazar a la x por y y viceversa, ¿sí? Y acá hicimos un par de ejercicios con los chicos, ¿sí? La primera parte, dijimos f de x es igual a x más 3, era el ejercicio 1a. Entonces yo dije, bueno, f de x es lo mismo que y. Si y es igual a x más 3, despejo x, el 3 lo paso restando, y después, donde dice y, pongo x, y donde dice x, pongo y, ¿sí? Entonces nuestra respuesta viene siendo x menos 3 es igual a y. Esa sería nuestra función inversa, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, es despejo la x y después reemplazo la x por y y al revés. ¿Hasta acá va, chicos? ¿De dónde salió ese menos 1? ¿Este del exponente? Sí. Lo que expliqué acá arriba. Cuando vos querés simbolizar la función inversa, se pone f a la menos 1.
es una simbología. Para expresar una función inversa pones f elevado a la menos 1. ¿Sí? O sea, como en composición de funciones, la nomenclatura o la parte simbólica de cómo es composición de funciones es f o g, bueno, en función inversa es f a la menos 1. ¿Se entiende? Yo, profe, la verdad no entendía. Me siento re molesta, pero No, María, no pasa nada. Decime, ¿qué parte no entendiste? esto de la función inversa, como que no termino de entender cómo hace usted para despejar, o sea, como para reemplazar con i. Esto es así, lo vamos a hacer acá en el costado, no hay problema. Lo hacemos en el costado. Vos tenés esta función que dice f de x es igual a x más 3. Siempre f de x es lo mismo que y. Siempre f de x es y. Entonces, y es igual a x más 3. Para poder calcular una función inversa, que es lo que estamos queriendo hacer ahora, tenemos que despejar x. ¿Cómo despejas x de acá, María? Paso el 3. Pasas el 3, entonces, y menos 3 es igual a x, ¿verdad? Sí. Cuando vos ya despejaste x, yo lo voy a decir de una forma, encima queda grabado, pero no importa, lo voy a decir de una forma para que sea súper claro. En donde estaba y pones x, y donde estaba x pones y. Entonces, yo acá tengo y, ¿qué vas a poner acá, María? X. Bien. El menos 3 no hago nada porque no es ni x ni y. Claro. Estaba x, ¿qué pones? Y. Listo, ahí está. ¿Lo Ah. entendés? Sí, ahí sí. No hay problema. Gracias. No, porque por ahí, o sea, yo chicos, o sea, yo para no perder tiempo, o sea, trabajo con el, o sea, los sábados trabajo con el material de lo que hicimos con el curso de más temprano. Entonces acá lo ven como hecho tipo como los programas de cocina, donde les dicen hay que poner tal cosa y ya sale la comida preparada. Bueno, acá lo mismo, o sea, yo arranco con que tengo el ejercicio ya resuelto. Por ahí, si ustedes se traban, avísenme, porque por ahí, haciéndolo a la par, el ejercicio, pueden entender la dificultad técnica, como le pasó ahora a María Ximena, ¿sí? Pero, o sea, es lo mismo. Creo que ahora entendiste lo que está escrito a la izquierda, ¿verdad? Sí, no, sí, a ver, sí. Sí, sí. No, no pasa nada. Gracias. Bien. Bueno, después hicimos el D, porque dijimos, bueno, vamos a hacer alguno que tenga denominador. Esto lo vamos a usar después, lo que está escrito en rojo, así que ahora no lo vamos a analizar. Bueno, para calcular una función inversa, lo que hacemos es, el ejercicio D dice 3 sobre x más 2 más 3. Bueno, la temática, chicos, es la misma. Tienen que despejar, creo que ahora, si no lo entendiste, decímelo, no hay problema. El 3 lo pasás restando, ¿sí? Y después el x más 2 lo pasás multiplicando, ¿sí? Después de que pasaste Sí, el x más 2 multiplicando, el y menos 3 se pasa dividiendo. Y el 2 lo pasamos restando. Y esta sería nuestra función inversa. Insisto, en el parcial si tienen un choice y les piden una inversa, por ahí en vez de tener esto expresado de esta forma, lo tienen de otra. Por ahí tendrán que sacar denominador común y expresarlo, como hicimos en los ejercicios anteriores. Por ahí lo tienen que expresar de otra forma. ¿Sí? Pero, o sea, la respuesta es esta, la función inversa. Lo que era interesante que me planteó una compañera, Guadalupe, fue algo re importante, re bueno, donde me dijo qué pasa con las funciones inversas. ¿Por qué? Porque en la función inversa, igual eso está vinculado más al ejercicio 3, pero lo vamos a ver ahora, donde yo lo que les dije un poco fue, bueno, miremos si a esta función le podemos aplicar el dominio. Cuando aplicamos dominio, x más 2 tiene que ser distinto de 0, entonces x
es distinto de menos 2, con lo cual el dominio son todos los reales menos el 2. Y aplicando el límite, que ya vimos, 3 dividido algo que se acerca al 0, nos daba infinito, y infinito más 3 es infinito. Entonces con eso decíamos que había un menos 2 en nuestra asíntota vertical, ¿sí? Y en la asíntota horizontal, hacíamos el límite al infinito, y teníamos 3 sobre algo que tiende a infinito, que eso nos va a dar 0. 0 más 3 es 3. Entonces la asíntota horizontal es 3. Acá el dominio serían todo, la imagen serían todos los reales menos el 3. Si ustedes calcularan esto mismo en la función inversa, fíjense lo que pasa. Si calculan lo mismo en la función inversa, el dominio de la función inversa es x menos 3 es distinto a 0. O sea que x es distinto de 3. Cuando aplicamos el límite, 3 menos 3 es 0. Entonces, 3 dividido algo que se acerca al 0 me da infinito. Entonces, el 3 es nuestra asíntota vertical, y el dominio son todos los reales menos el 3. ¿Sí? Y para calcular la imagen, miramos la asíntota horizontal, haciendo el límite al infinito. 3 dividido algo que se acerca al infinito da 0, y 0 menos 2 es menos 2. Con lo cual la asíntota horizontal es igual menos 2. Entonces la imagen es igual a todos los reales menos el menos 2. Fíjense la situación, yo no sé si algunos ya... espero que lo anoten un segundito y ahora sacamos una conclusión. ¿Están copiando? Copien y ahora sacamos una conclusión de esto que estamos haciendo acá, que está vinculado con el ejercicio siguiente. ¿Copiaron, chicos? Bien. Lo que nos pasaba era que, fíjense que el dominio de la función de dato, la función original, eran todos los reales menos el 2. Fíjense que acá está en la imagen, ¿sí? Acá me comí un menos, lo voy a agregar porque me lo comí. Acá es menos menos 2. O sea, el dominio de la función es igual a la imagen de la función inversa. Fíjense, imagen todos los reales menos el menos 2. Y fíjense que la imagen de la función, todos los reales menos el 3, es igual al dominio de la función inversa. Entonces yo por acá puse una definición que dice que el dominio de una función es igual a la imagen de su función inversa, y la imagen de una función inversa es igual al dominio de su función inversa. ¿Sí? Sé que es un como trabalengua, pero básicamente lo que quieren decir es que si tienen dos funciones y una función es la inversa de la otra, el dominio de una función nos va a coincidir con la imagen de la función inversa. Y la imagen de una función nos va a coincidir con el dominio de su función inversa. ¿Se entiende? Chicos, esto es re importante porque, o es interesante que lo miren, porque esto es análisis de funciones. O sea, piensen que el ejercicio en el parcial, o sea, nosotros le estamos dando las herramientas, pero el ejercicio no va a ser simplemente calcule la función compuesta. Por ahí lo que les dicen es, yo les doy f y les doy g. ¿Sí?
Y por ahí les digo, bueno, H es F o G. Calculen las asíntotas de H. Por ejemplo, les estoy diciendo algo. Entonces van a tener opciones. Deberían poder no solamente calcular una composición de funciones, sino también analizar el resultado que les quedó. ¿Sí? Bien. Este es el que hicimos recién, ¿verdad? Después hicimos otro, hicimos el E. Que acá uno de los chicos, o sea, perdonen, voy a volver para arriba, porque uno de los chicos me había hecho un comentario como bastante sencillo, donde decía, bueno, cuando calculo una función inversa le cambio el signo, porque acá tenía x más 3 y es obvio que me va a quedar x menos 3. Acá tengo el 3 positivo, es obvio que me va a quedar el 3 negativo en algún lugar. O sea, entonces dijo, bueno, yo ya puedo intuir cómo está. Entonces yo lo que le dije a él fue, sí, que seguramente sea así, pero cuando tienen como en el ejercicio X en dos lugares diferentes, es más complejo realizarlo. Entonces dijimos, bueno, hagamos el E. Le pregunté cómo iba a quedar y no me lo pudo resolver. Entonces, nada, tuvimos que hacer todo este desarrollo. Que ahora les voy a comentar cómo se hace. En este ejercicio, ustedes tienen f de x es igual a 4x más 3 sobre 2x menos 2, ¿sí? Ese sería nuestra y. Lo que hicimos fue el 2x menos 2, lo vamos a pasar multiplicando, entonces nos queda y por 2x menos 2. Pero como tenemos más de una x y tenemos que despejar, no nos queda otra que aplicar distributiva. Entonces, y por 2x es 2x por y, porque no lo puedo resolver. Y por menos 2 o menos 2y. Cuando llegamos acá, a este renglón, como nuestro objetivo es despejar x, yo lo que les dije es que tienen que, todos los términos que tienen x, de un lado del igual, y todo lo que no tiene x va del otro lado del igual. Entonces ustedes me preguntarán, el 2 por x por y, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo con las x o lo pongo con lo que no tiene x? Tiene x, o sea, todo lo que tiene x, inclusive el 2 por x por y, como tiene x, todo lo que tiene x va de un lado del igual. Entonces, cuando despejamos, vamos a hacer 2x menos y, el 4x lo pasamos restando y el 2y lo pasamos sumando. O sea, este pasó restando y este pasó sumando, ¿sí? Una vez que hicimos eso, despejamos. X y hacemos 2 por y, perdón, sacamos factor común x. ¿Para qué hicimos esto? Para sacar factor común x. ¿Por qué? Porque la x se repite en todos los términos. Entonces, acuérdense que el factor común es al revés que la propiedad distributiva. Sacamos factor común x y me queda x por 2y menos 4. ¿Por qué? Porque si yo hago x por 2y, me da 2 por x por y, y si hago x por menos 4, me da menos 4x, ¿sí? Ahí aplicamos el factor común. Una vez que resolvimos el factor común, el 2y menos 4 lo pasamos dividiendo y con eso podemos despejar x, ¿sí? Con bastante facilidad. Despejamos dividiendo.
Como se habrán dado cuenta, le saqué la sala de espera para que no tenga que estar agregando a cada uno en forma manual. Bien. Lo que decía es que, bueno, el 2 y menos 4 lo podemos pasar dividiendo y con eso despejamos la x, ¿sí? Y después lo que veníamos haciendo, donde dice x ponemos y y donde dice y ponemos x. Entonces, y va a ser, en vez de poner x ponemos y es igual a 3 más 2x sobre 2x menos 4. ¿Sí? Bien. Y después dijimos, bueno, hagamos el h que tiene función exponencial. ¿Sí? En el h, cuando queremos despejar, lo primero que acá la pregunta era, ¿qué es lo que pasamos primero? Y acá es donde entramos con el ejemplo que yo les dije antes. Supónganse que nosotros sabemos cuánto vale la x. ¿Sí? Supónganse que vale 3, por ejemplo. ¿Ustedes qué hacen primero con el valor de la x? Primero le multiplican el 2, después le suman 1, y después hacen el exponente con la e. ¿Bien? Entonces, como lo último que calculan es la e, es lo primero que van a despejar la e. Y la e se despejaba con logaritmo natural, que es lo mismo que el logaritmo en base e. ¿Sí? Entonces, logaritmo natural de i es igual a 2x más 1. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Bien, sigo. Entonces, lo primero que hacemos es despejar el logaritmo con logaritmo natural. Después, el 1 lo pasamos restando y el 2 lo pasamos dividiendo. ¿Sí? Y para finalizar, donde decía x, ponemos y y al revés. ¿Sí? Acá si quieren, también pueden probar lo que venimos probando del dominio de una función con la imagen de la inversa, no hay ningún problema. ¿Sí? Si nos piden el dominio, siempre va a tener que ser de la inversa, no de la inicial. ¿No? No necesariamente. Te puede aparecer de cualquier forma. Te puede pedir el dominio de la función inicial o el dominio de la inversa. Ah, bueno. O sea, te puede aparecer de cualquier forma, no hay problema. Generalmente suelen pedir el dominio de la inversa, por ejemplo, sí. Con eso, chicos, con esos ejercicios que están ahí, podrían hacer cualquiera del ejercicio 3. Porque nosotros ahí hicimos el 3. ¿Sí? Lo interesante del ejercicio 3 es que traten de hacerlos todos los que puedan y que lean la consigna. Fíjense que, por ejemplo, les doy un ejemplo, donde dice el ejercicio, por ejemplo, el D, que dice 3 sobre x más 2 más 3. Y le dice que la función, lo primero que les indica es el dominio, y lo que le indica después es la imagen. Ahí dice, el dominio son todos los reales menos el menos 2. Y la imagen es todos los reales menos el 3. Entonces, ya ahí ya saben cómo hacer el dominio y la imagen de la función inversa. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y con los chicos hicimos uno más, porque el tema este, como les dije, hicimos un ejercicio más nada más,
Si quieren podemos hacer alguno más, no hay ningún problema. Pero hicimos el 4 porque ya es más de lo mismo que venimos haciendo, porque en realidad es calcular una función inversa y después hacer el dominio y la imagen de la función f y de la función f-1. Cosa que nosotros ya venimos viendo, que ya venimos trabajando. Entonces, nada, es lo mismo. Yo dije, bueno, de estos ejercicios, me pareció que era un poquitín más complicado, era el L, y por eso agarré el 4L. ¿Sí? Que el 4L dice 6 por logaritmo natural de 3x más 3 menos 6. Entonces, para sacar función inversa, van despejando la x, el 6 que está restando pasa sumando, ¿sí? Este 6 que está multiplicando el logaritmo lo pasan dividiendo. Y acá un poco lo que dijimos en la clase anterior, que ustedes yo no sé si no lo vieron en el video seguro, y no sé si lo vieron con el otro profe, acuérdense que acá es como si fuera el logaritmo en base E. Entonces, cuando ustedes acá lo que hay que hacer es aplicar la definición del logaritmo. Base, esta es la base, este es el exponente y este es el resultado de la cuenta. Es decir, si yo digo que el logaritmo natural en base E de 3x más 3 vale y más 6 sobre 6, quiere decir que E elevado a la y más 6 sobre 6 me tiene que dar 3x más 3. ¿Sí? O sea, si eso les agarra duda o no lo entienden, me preguntan, pero les diría que también miren el video de la clase del miércoles pasado, ¿sí? Bien, después lo que hicimos fue el 3 lo pasamos restando y el otro 3 dividiendo. O sea que la función inversa me dio todo esto. ¿Se entiende? O sea, nos quedó que la función inversa es e a la x más 6 sobre 6 menos 3 sobre 3. Esa sería nuestra función inversa. Para continuar, dijimos, bueno, calculemos el dominio de la función original. Acuérdense que el dominio en una función logarítmica, el argumento, o sea, el paréntesis, tiene que ser mayor a 0. Entonces, despejamos, el 3 lo pasamos restando, y el otro 3 dividiendo, con lo cual x es mayor que menos 1. Y dijimos, bueno, expresémoslo en la recta numérica. Cuando lo expresamos en la recta, dijimos, bueno, si acá está el menos 1, si x es mayor que menos 1, es para la derecha. Con lo cual, el dominio es del menos 1 al más infinito. ¿Sí? Y con respecto a la imagen, todas las funciones logarítmicas, siempre la imagen van a ser todos los números reales. ¿Sí? Así que eso. Ahora, si nosotros calculáramos esto mismo en la función inversa, fíjense que el dominio nos deberían dar los reales y la imagen nos debería dar menos 1 más infinito. Entonces lo vamos a verificar. Cuando calculamos el dominio nos dieron todos los reales. ¿Por qué nos dieron todos los reales? Porque una función exponencial no forma parte de ninguna restricción de nuestro dominio. Entonces, x puede valer cualquier valor. O sea, yo puedo reemplazar a la x por cualquier valor y la y se va a poder resolver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay raíz cuadrada, no hay logaritmos y no está la x en el denominador. Entonces, al no tener ninguna restricción, la x es todos los números reales. ¿Se entiende?
Bien. Y con respecto a la imagen, X tiende, o sea, lo que hice fue calcular la asíntota horizontal, y yo hice un límite al menos infinito. ¿Por qué hice límite al menos infinito? Porque, o sea, estos gráficos de las funciones exponenciales, que ahora después lo vamos a compartir en GeoGebra, la asíntota horizontal la tienen a la izquierda o a la derecha del gráfico, no la tienen en todo el gráfico. ¿Sí? Entonces, lo tienen a la izquierda o a la derecha, por eso el límite al menos infinito o al más infinito. Cuando revean el video, igual ahora lo vamos a ver en el GeoGebra, cuando ustedes tienen un número e elevado a la menos infinito, como esta e es un número que es más grande que 1, y esto está elevado a la menos infinito, hace que esta cuenta de 0. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a ver en el gráfico. Cuando hacen 0, menos 3 da menos 3, y menos 3 dividido 3 me da menos 1. ¿Sí? De ahí sale el menos 1. Y como el número que multiplica la e es positivo, la imagen va a estar arriba de la asíntota horizontal. ¿Sí? Igual ahora cuando miramos el gráfico, lo van a entender. Les doy 2 segunditos que copian y miramos el gráfico. Bien, vamos a ver el gráfico. New share. No, acá todavía no lo tengo. Vamos a ir para acá. Vamos a ir a New Share. Y ahora sí, acá está. Bien, acá está la función. Yo acá ya la escribí. E a la x más 6 sobre 6 menos 3 sobre 3. Como dije, la gráfica es una curva, donde pueden ver que la asíntota está en el menos 1. Y está del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque a medida que la x va siendo cada vez más chica, la y se acerca al menos 1 y no lo choca. Acuérdense que el límite era eso, que la x se acercaba a un valor, y con eso podíamos aproximar el valor de la función. O sea, acá sabemos que cuando la x va siendo cada vez más chica, nos da menos 1, y cuando la x va siendo cada vez más grande, nos da más infinito. ¿Sí? O sea que no tenemos asíntota hacia la derecha, tenemos una asíntota hacia la izquierda. ¿Se entiende por qué motivo es lo que estábamos calculando el límite al menos infinito? Bien. Bueno, y con eso sacamos cuál es la imagen de la función. Vamos de nuevo. Dale, Cintia. Yo acá quería explicar cómo armé el límite, por qué hice el límite al menos infinito. Entonces yo lo que les hice fue, les compartí el gráfico, ¿no? Este es el gráfico de la función, es una curva, ¿sí? Yo hice límite al menos infinito, ¿por qué? Porque cuando la x va siendo cada vez más chico, o sea, me voy yendo al menos infinito sobre el eje x, la y se acerca al menos 1, ¿sí? Se acerca al menos 1. ¿Ves que se acerca pero no lo toca? Cuando la x va siendo cada vez más chica, se acerca al menos 1. O sea, se acerca al menos 1 viniendo del menos infinito. Ahora, cuando nosotros vamos hacia la derecha,
no tenemos asíntota hacia la derecha. ¿Por qué? Porque cuando la X va siendo al más infinito, ese gráfico va a ser siendo cada vez más grande. No tenemos asíntotas ahí. ¿Ves que acá esto va a seguir subiendo? No hay asíntotas hacia la derecha. No sé si con eso te ayudé un poquito más, Cintia. Buenísimo. Bien, entonces para hacer un repaso, chicos, o sea, nosotros ahí lo que vimos fue una función compuesta y una función inversa. Una función compuesta es, reemplazan a la X de una función, la reemplazan en otra función, ¿sí? Y función inversa es, despejan la X de una función, y después, donde dice X ponen Y y al revés, ¿sí? Y después analizan la función, porque seguramente en el parcial les dice, calculen el dominio de la función inversa, ¿sí? Entonces, nada, van a tener que poder calcularlo, y para eso van a tener que saber si eso es una función cuadrática, si es una función lineal, si es una función homográfica, qué es, si tiene asíntota, ¿sí? O sea, deberían poder hacer un análisis como integral de todo lo que estamos viendo, de todo lo que se está haciendo. O sea, la temática del ejercicio L, el L es el más difícil. Todo el resto de los ejercicios de ese punto se hacen todos iguales. Algunos son más fáciles, algunos son un poquitín más difíciles. Yo creo que igual más difícil que el L no hay en ese punto. Sí, lo importante para mí es que cuando ustedes estén con un ejercicio, con una función, que puedan diferenciar qué función es, si es lineal, si es homográfica, qué es, y hacer un análisis, aplicar, saber buscar raíces, saber aplicar Bolzano, saber si hay una restricción del dominio, o sea, todo eso es lo importante de este tipo de funciones, ¿sí? Así que eso. No sé si tienen alguna duda con algún tema más o algo que les haya quedado como colgado, pero la temática de los ejercicios de función compuesta y función inversa son estos. O sea, calcular una función compuesta no es complicado, calcular una función inversa tampoco, y después, bueno, se podría calcular la imagen, la positividad o negatividad, que era un poco lo que me preguntaba María, que vos deberías poder resolver de alguna forma el análisis de la función, y por ahí el gráfico, sobre todo con lo que me preguntaste al principio de la función exponencial, si te orienta, utilizate el gráfico, que el gráfico también te va a ayudar a orientarte de cómo resolverlo. Creo que sobre todo con el ejercicio 2. Pero acá les tiene que pasar eso, que por ejemplo calculan el dominio de la función, y ya al mismo tiempo que tienen el dominio de la función, ya tienen que saber que tienen la imagen de la función inversa. O sea, esto no da igual hacer, o sea, eso por un lado, y por otro lado hacer F o G no es lo mismo que hacer G o F, o sea, no es igual. Así que nada, deberían poder practicar un poco todo eso, y con eso deberían poder hacer todo hasta antes de función trigonométrica. O sea, hasta antes de función trigonométrica ustedes deberían poder hacer todos los ejercicios. Lo que vamos a hacer es el miércoles hacer clase de repaso. El que quiere sumarse en el grupo de las 7, por mí no hay problema, como ustedes puedan, y si no se conectan con el otro profe, como se vienen conectando. Pero la idea nuestra es hacer clase de repaso, y el sábado sí ya empezaríamos con funciones trigonométricas. A las funciones trigonométricas no le aplicamos función inversa, por eso función trigonométrica viene después. Bien, chicos, si no tienen ninguna duda más, les mando muy buen fin de semana, practiquen, y cualquier duda o consulta que tengan,
me avisan, la intención mía es tratar de subir este video de hoy mismo. Función trigonométrica entra en el parcial, Axel. Sí, lamentablemente función trigonométrica entra al parcial. O sea, lo que no entra es derivadas e integrales. O sea, entra hasta toda la práctica 4, para hacértelo como más gráfico. O sea, entra práctica 1, 2, 3 y 4. La 0 es inicial, así que como es introductoria porque es cálculos combinados y todo eso, o propiedades, bueno, eso obvio que va también, pero va hasta la 4 incluida. Lo que es derivadas, que es práctica 5 y 6, práctica 6 es integrales, eso lo vamos a quejar para el segundo parcial. Bien, igual funciones trigonométricas, si bien yo sé que es más difícil, en uno de los días vamos a ver función seno solamente y en el otro día vamos a ver función coseno solamente, casi seguro, porque hay 2 días para funciones trigonométricas. O si no llegamos, hacemos todo lo que podamos un día y al día siguiente completamos lo que nos quede y podemos hacer algún repaso. Y como les dije, en la semana del 17 se espera que tengan habilitado el simulacro y yo les digo cuándo lo tienen disponible, así lo pueden ver. Aileen, es una página de Twitch y yo se las escribí en el web syllabus, si no, se las busco y se las paso de nuevo. No usa Zoom, usa directamente Twitch. Para mí es más fácil Zoom porque es lo que estoy acostumbrado en las otras materias que tengo. El problema que tiene el Twitch, yo les digo para que sepan, con el Twitch el problema que tienen, y por eso a mí como que no me convence, es que el Twitch para mí si bien es buenísimo porque es tipo como vivo, como un streaming, el Twitch no te lo guarda permanentemente, te lo guarda creo que por 2 semanas o 10 días o algo así. Entonces yo prefiero Zoom donde puedo grabar. Si bien tenemos la fiaca que cada 40 minutos se corta, bueno, yo después me tomo la molestia de empalmar los videos, se los subo a YouTube y lo tienen todo el tiempo que lo necesitan, que creo que es lo que más les puede ayudar a ustedes, que lo puedan ver y que lo tengan disponible todo el tiempo. Por eso lo estoy haciendo así. Igual después, Aileen, si estás en el grupo de WhatsApp, yo después te paso ahí el canal de Twitch del otro profe, que tiene el mismo horario, de 10 a 1. ¿Sí? Así que bueno, chicos, si no tienen ninguna duda o consulta más, les dejo un saludo grande y buen fin de semana para todos. No sé si lo de hoy lo entendieron o no, entiendo que sí porque es relativamente sencillo el tema. Así que bueno, nada, les mando un saludo grande y nos estamos hablando. Chao, profe, que Chao, tenga buen profe. fin. Chao, profe, Chao, gracias. profe, buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.